Los cursos 1101 son los más básicos, los más elementales. Y de eso es lo que se trata. Estas exposiciones están dirigidas para poder cubrir aquellos puntos básicos, fundamentales, para que todo matrimonio pueda ser bendecido, todo matrimonio cristiano pueda ser bendecido. Y permítame leer el pasaje. Durante las 2 últimas semanas empezamos en el versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Antes de hacer el recuento de lo que hasta el día de hoy hemos visto y de adentrarnos en la porción del día de hoy, quisiera decirles que vengo a ustedes con temor. Y Alex, quien hace un momento me lo encontré al entrar aquí a este ambiente, me dijo: ¿cómo estás? Yo le digo: con temor. Y me dice: ¿por qué? ¿Qué pasa? Y le digo: tengo que hablar el día de hoy acerca de la sumisión de las esposas a los esposos. Y esto me da temor. ¿Sabe por qué me da temor? Me da temor porque no quiero decir más de lo que debo decir, ni tampoco quiero decir menos de lo que debo decir. Lo que quiero decir es simplemente lo que encuentro que las Escrituras dicen, y el temor mío es el de apartarme de alguna forma, sin quererlo, no porque lo quiera, sino que apartarme de quedarme corto de interpretar propiamente estos versículos. También el temor en mí está de que si alguna palabra se me escapa, que pueda ser inmediatamente un obstáculo para que tú que me estás oyendo, amada hermana, puedas decir: ahí viene. Y que no escuches en realidad lo que Dios está diciendo. O que tú, amado hermano, dices: y que tú también entonces no escuches lo que Dios está diciendo. Que pueda ser malentendido. Y que eso lleve a poner un obstáculo a las verdaderamente hermosas instrucciones que Dios tiene aquí para el esposo y para la esposa. Así que les pido que mientras estamos viendo la exposición del día de hoy, que se recuerden de orar por mí mientras lo estoy haciendo, para que todo sea agradable y conforme a la verdad de nuestro amado Señor. Permítame dar inicio entonces haciendo un recuento de lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto a través de las 2 últimas semanas que nosotros los creyentes podemos gozar de un matrimonio bendecido, de un matrimonio que pueda prosperar, a diferencia de lo que se ve continuamente, matrimonios que empiezan aparentemente aquí bien alto y conforme pasa el tiempo va en declive ese matrimonio, esa relación va declinando al punto que es común el día de hoy conocer a alguien que se ha divorciado, al punto de ver que personas que se divorcian y se vuelven a casar, se divorcian más veces aún todavía. No es algo extraño el día de hoy de encontrarse con personas que han sido divorciadas 2 y hasta 3 veces. ¿Por qué? Porque encuentran que hay conflictos en el matrimonio y comúnmente escuchamos del mundo en realidad como que el matrimonio no solo es difícil, sino que es en realidad un obstáculo para la felicidad.
Hoy en día lo que se está promoviendo es que esta institución arcaica del matrimonio es en realidad una institución de la cual nuestra sociedad haría bien en ponerla a un lado. Y las personas el día de hoy encuentran esto algo convincente. Sin embargo, para el creyente, aquí están las buenas noticias. Dios, que es quien diseñó el matrimonio, nos dice, tu matrimonio puede ser bendecido, riquísimo, prosperar de formas que ninguna otra persona pueda siquiera haberse imaginado y puede convertirse para ti en una forma palpante, real, hoy, aquí en el presente, puede convertirse en la gracia de la vida, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro, es decir, aquella relación que puede traer la mayor satisfacción que tú puedas siquiera imaginarte sea posible en una relación entre dos personas. Esa es la bendición que Dios tiene para los suyos. Esa es la bendición que Dios tiene para ti y para mí, para tu matrimonio y mi matrimonio, para nuestras familias. Así que debemos de en realidad observar todo esto con gran expectativa. Vimos que es necesario para que personas puedan ser bendecidas en su matrimonio, primeramente que sean salvas. Y siendo salvas, hemos visto de que reciben el Espíritu y entonces las personas necesitan ser también llenas del Espíritu. Y vimos que la llenura del Espíritu es lo que hace posible que el creyente pueda someterse. Y eso fue en lo que nos enfocamos el domingo pasado. Esta sumisión, este sometimiento, es aquella inclinación o predisposición que es necesario que esté presente para que así la relación matrimonial no solo sea llevadero, sino que prospere, que prospere. Ahora estuvimos viendo que la sumisión, la sujeción de una persona es aquella sumisión de una persona hacia otra, y solo cuando el Espíritu de Dios llena, controla, domina mi ser, es que podré doblegar en forma efectiva esta tendencia natural a buscar hacer mis deseos, mi propia voluntad, o a buscar mis derechos, hacer lo que yo quiero antes de buscar el bienestar de mi cónyuge, antes de buscar el bienestar de otros. Vimos que esta predisposición, esta inclinación se caracteriza principalmente por humildad, y vimos a través del libro de Filipenses en el capítulo 2 de que esta sumisión es en realidad mostrada o dada ejemplo en la persona del Señor Jesús, quien él mismo se entregó para bendecirnos. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que más bien se despojó de sí mismo y se hizo un hombre y fue hasta la cruz para morir allí por nosotros. Así que el sometimiento es una predisposición que Dios el Espíritu quiere obrar diariamente en la vida del creyente. Y empezamos a ver que hay veces esto puede traer algunas inquietudes en la mente de personas. Y para esto, para empezar a disipar algunas de las inquietudes que puede traer a la mente hablar de sumisión, es que vimos que hay igualdad espiritual entre los creyentes, de acuerdo a Gálatas 3, y también hay autoridad espiritual en la vida de los creyentes, en 1 Corintios 11:3, y también que hay sumisión espiritual a la cual los creyentes son llamados a practicar, y esto lo vimos a la luz de Efesios 5:21, donde se insta a todos los creyentes, a esposos y esposas, a padres e hijos, a empleadores y empleados, a que todos se sometan unos a otros. Y también vimos que el perfecto ejemplo de todo esto lo encontramos en la persona de Cristo Jesús, quien siendo Señor y siendo Hijo de Dios encarnado, en nada le resta ser igual al Padre, y a su misma vez no es inferior, sino que se sujeta para hacer la voluntad de Dios el Padre y se somete como hombre para bendecir al hombre, a la mujer. Así que todas estas realidades espirituales de ser igual, de sumisión y de autoridad están presentes en la persona de Cristo Jesús. Así pues que la sumisión o el sometimiento es la actitud, la predisposición básica sin la cual el matrimonio, déjeme repetírselo, no funciona. Si no hay sumisión como actitud, como
la disposición humilde de mi corazón, del corazón de mi esposa, no va a ser posible que el matrimonio funcione. Este es el llamado a todos, a esposos y esposas, a padres y a hijos. La sumisión mutua llevará al esposo a cumplir con su rol asignado y tomar cuidado del cónyuge con la predisposición o actitud apropiada para hacerlo, y de igual manera para con la esposa. El sometimiento mutuo debe nacer de un corazón que por reverencia al Señor, con la finalidad de agradar al Señor, está dispuesto a someterse. Hasta ahí un recuento de lo que hemos visto. Ahora avancemos un poco, por favor, en esto. Permítanme hacer una pregunta para continuar. La pregunta que tengo es la siguiente: ¿por qué este mandamiento de someterse mutuamente? ¿Por qué es que es tan fundamental este mandamiento? Y para mejor entender la necesidad de la sumisión mutua, y recalco aquí, sumisión mutua, pues no solamente la esposa, el esposo también es llamado a someterse, ¿ok? ¿Amén? Ok, entonces, ¿por qué es que es tan necesario este mandamiento de sumisión mutua? Y para esto, el día de hoy, me voy a enfocar en un par de versículos del libro de Génesis. Tenemos que ir a Génesis para poder tener este contexto bíblico, teológico, de la necesidad de este mandamiento para nosotros. ¿Ok? Y hoy día solamente, debido a que el tiempo no me va a alcanzar, solamente voy a ver lo relacionado a algo que le sucedió a Eva y a través de Eva a todas las mujeres. Pero tenga por seguro que voy a tratar también acerca de lo que le sucedió a Adán y a través de Adán a todos los hombres. Simplemente que hoy no lo voy a poder hacer por falta de tiempo. Pero vamos por favor a Génesis 3 y vamos allá al versículo 16 y también quisiera que leamos Génesis 4, 7. Génesis 3, 16 y 4, 7. Déjeme anticiparle algo. Cuando usted lee en el libro de Efesios acerca de este mandamiento, mujeres, esposas, estén sometidas, sean sumisas a sus esposos, y también esposos sean sumisos a sus esposas, sus mujeres, el propósito de este mandamiento es mitigar o minimizar los problemas y dolores que resultaron de la maldición que el pecado trajo. Se lo repito, el propósito del mandamiento es mitigar. ¿Qué significa la palabra mitigar? La palabra mitigar significa minimizar, suavizar los efectos de aquellos problemas y dolores que resultaron de la maldición que Dios puso por causa del pecado sobre el hombre y sobre la mujer. Así que la forma, por decir así, de contrarrestar, la forma de poder hacer posible que los efectos de la maldición que sucede en Génesis se deje de ver, se deje de ser notoria en tu matrimonio, en mi matrimonio, es seguir el mandamiento de someterse. Vamos a ver un poco más acerca de esto. Vamos a Génesis 3, por favor. Génesis 3, versículo 16. Hasta aquí encontramos que Dios le ha dicho al hombre, a la mujer, han sido descubiertos en su falta, en su pecado, y Dios entonces empieza a hablarle al hombre. Y le dice, ¿qué has hecho? Y el hombre da una excusa de lo que había hecho. Y luego llega la mujer y también le dice la mujer qué era lo que había pasado. Entonces, en el versículo 16, Dios le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Capítulo 4, versículo 7. Aquí no está hablando de Adán y Eva, aquí está hablando de Caín. Y en un momento les voy a explicar por qué leo este versículo, ¿ok? Pero léalo conmigo ahora. Si bien hicieres, le dice Dios a Caín, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La razón por la cual traigo, permítame empezar por este pasaje de
Génesis 4:7. La razón por la cual traigo este pasaje aquí junto con lo que acabamos de leer es porque en el idioma hebreo es una construcción gramatical idéntica a la que hay en el capítulo 3, versículo 16. Es más, no solamente es idéntica, sino que en ningún otro lugar de las Escrituras tú encuentras una construcción similar. Y un principio de interpretación bíblica para que sea tu interpretación correcta es de que cuando tú encuentras dos cosas, simplemente las dos tienen un mismo sentido. Un mismo sentido. ¿Ok? ¿Y qué es lo que Dios le está diciendo a Caín? Dios le está diciendo a Caín que con respecto al pecado, dice, está a la puerta y con todo esto a ti será su deseo. Dios le está advirtiendo a Caín que el pecado está buscando dominar sobre él. Dominar sobre él. Y le advierte a Caín lo siguiente, dice, mas tú debes de enseñorearte sobre él. En otras palabras, tú debes de no dejarte dominar por el pecado, sino que más bien debes tú ser aquel que no permita que el pecado tome el control. ¿Ok? Entonces está el concepto de que el pecado busca que tomar control, dominar a Caín, y Dios le dice, no debes de permitir eso, sino que más bien lo que debes de hacer es tú enseñorearte del pecado y no que el pecado se enseñoree de ti. Ahora bien, vamos a Génesis 3:16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Mire, cuando el pecado entró a la humanidad, la armonía original que había en el matrimonio desapareció de inmediato. Lo que había inicialmente, originalmente, era armonía, era paz, era una relación perfecta, absolutamente. Había una completa y total armonía entre Adán y Eva, pero cuando el pecado entra, entonces esa armonía se desaparece, se esfuma. Y más bien hacen su aparición ahora el conflicto y el dolor, y estos permanecen hasta nuestros días en todo matrimonio. Cuando el pecado toma lugar, dos de sus efectos en el caso de la mujer fueron los siguientes. ¿Ok? Dios, cuando Él trae esta maldición, pues no solamente fue la mujer la que recibe una maldición, sino también Adán, ¿ok? Dios, cuando trae esta maldición, básicamente lo que Dios estaba haciendo es lo siguiente. Si ustedes traen a mente Romanos 1, donde dice, y Dios los dio o los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. 3 veces dice eso en Romanos 1, en la forma en que Dios pasa un juicio sobre la humanidad. Bueno, déjeme decirle, aquí también vemos en Génesis lo mismo. ¿Qué es lo que me refiero? ¿A qué me refiero? Simplemente esto. Dios viene y le dice a Adán y a Eva lo siguiente, ustedes han desobedecido. A Eva le dice en particular, tú buscaste algo y ahora vas a encontrar lo que buscaste. Ahora vas a encontrar lo que buscaste. Y no sabes lo que has encontrado. No sabes lo que has encontrado. Pensaste que ibas a descubrir algo que no conocías y que hubiese sido bueno conocer. Pensaste que ibas a disfrutar de ello porque te pareció hermoso a los ojos. Pensaste que actuar de la forma que hiciste iba a traer algo que te iba a traer realización, satisfacción, llenura. Y no sabes lo que te vas a encontrar ahora. Dios le dice a Eva lo siguiente, que en 2 áreas particulares ella iba a experimentar un dolor y un conflicto continuo. Y déjame decirte, a través de Eva, todas las mujeres enfrentan esta situación. El primero tenía que ver con relación a los hijos. El segundo tenía que ver con relación al marido, al esposo. Con relación a los hijos, se le dice de que sus dolores iban a ser multiplicados.
La idea es la siguiente, déjeme decirle, antes de la caída no había dolor, así que no se refiere que la mujer daba a luz con poco dolor, no había dolor. El dolor es el resultado del pecado. El idioma original no está diciendo que es algo que era pequeño y que ahora iba a ser aumentado, no, sino que sus dolores iban a empezar. Ciertamente se refiere a un dolor físico, pero el lenguaje hebreo no solamente apunta hacia el dolor físico, sino sobre todo al aspecto de la crianza de hijos. La crianza de hijos como algo sí, y déjeme decirle que trae mucho gozo, pero también, y toda madre aquí presente puede atestiguar de esto, también trae dolor. Dolor. Ninguna madre que esté aquí presente puede decir que no ha habido dolor que haya sido traído por medio de la crianza de sus hijos. Y no me refiero solamente, dicho sea de paso, no me refiero solamente al hecho de que a veces nosotros los hijos hacemos lo que no debemos. El dolor hay veces de madres que pierden hijos. El dolor de madres que ven a sus hijos a veces sufrir por una enfermedad o por una necesidad. El dolor de madres que ven sí a sus hijos, hay veces, hijos e hijas, tomar decisiones equivocadas. La realidad es que a través de la maternidad, la mujer experimenta bastante continuo dolor. Dolor. Usted va a otros países y usted encuentra allí continuamente madres, a veces con hijos, que no pueden a veces darles de comer. O que sus hijos están enfermos, o que sus hijos viven en un ambiente que ellas quisieran poderlos librar de esos ambientes. Así que encontramos que una de las áreas en las cuales Eva y toda mujer iba a experimentar dolor era en su preñez y en su crianza de los hijos. Ahí iba a encontrar dolor. Pero también iba a encontrar dolor en su relación con su marido. Iba a encontrar dolor con su relación marital. Algo tomó lugar desde ese instante en que Adán y Eva pecaron. La Biblia lo llama que el pecado está ahora en nosotros, esta inclinación hacia aquello que no es de acuerdo a como Dios lo intencionó desde el principio. Entonces se ve que hay en la mujer también una inclinación nueva. Se manifiesta esta nueva inclinación que no estuvo allí antes del pecado. Permítame recalcar esto. Esta inclinación no estuvo allí porque les recuerdo, antes del pecado, la relación entre Adán y Eva era perfecta, perfecta. No habían conflictos, no habían peleas. Era Adán tomando su posición de liderazgo, de proveedor, de protector, de aquel que cuidaba a Eva, y Eva siguiendo en una forma gozosa para ella la dirección de Adán, su marido. No había ningún tipo de desacuerdo. Pero el momento que el pecado toma lugar y que entra en la humanidad, entonces, tanto en el hombre como en la mujer, hay desde ese entonces una torcedura en el alma. El alma ya no es recta, ahora es injusta. Hay irrectitud. Ya no es recta para con Dios, ya no es recta en su relación con Dios y ciertamente no va a ser recta en su relación con los demás. Y entonces empieza a expresar manifestaciones que antes no estaban. Y en el caso particular de la mujer, y ahora sí ponga junto lo de Caín, ella iba a experimentar el querer ser señor sobre su marido. Querer ser señor sobre su marido. Es decir, la de tomar el papel de Adán. Porque Adán debía haber sido el señor de la relación, por decir así. Y déjeme decirle, suena quizá para nuestros oídos occidentales de personas del siglo XXI como que, wow, ese lenguaje no es el apropiado. Pero
una cosa quiero hacer solamente, estoy utilizando lenguaje bíblico. Y en un momento les voy a dar un ejemplo de ello. Pero lo que pasó allí es que desde ese instante entonces en Eva empezó a manifestarse esto que ella jamás antes hubiese hecho. Pero había ahora esta torcedura, esta inclinación a querer tomar el papel de Adán por X razones. Por X razones, como en un momento vamos a ver. Muchas de ellas principalmente temor y miedo. ¿Ok? Pero por X razones, ella piensa ahora continuamente, consciente e inconscientemente, en tomar el lugar, el control, querer ser señor sobre su marido. Déjeme decirle, lamentablemente Dios no le dice solamente que ahora esto se iba a manifestar en ella. Tu deseo será para tu marido. Dicho sea de paso, hay algunos que piensan que habla del deseo sexual. Pero una vez más, tomando pasaje con pasaje, ¿ok? No es el deseo sexual el que aquí se hace referencia. Aquí a lo que se hace referencia es al dominio o el control en la relación. Tu deseo será para tu marido. Y dice, y él se enseñoreará de ti. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Aquí va a verse la trágica respuesta de un hombre caído, de un hombre torcido, de un hombre que ya no tiene la rectitud con la cual fue creado, ante la actitud nueva también que su esposa, caída, torcida, ahora también exhibe. ¿Y qué esto es lo que esto iba a producir? Es que el hombre, en una forma desmedida, iba a buscar que aplastara a la mujer, dominar a la mujer, poner abajo a la mujer. Y la historia está repleta de que en efecto, a través de todas las culturas y todos los tiempos, esto tomó lugar. La mujer fue llevada hasta ser lo más bajo. Aún dentro del pueblo de Dios, que tenían las escrituras, por apartarse de la verdad de Dios, se encuentra en sus escritos que los rabinos del tiempo de Jesús decían, gracias te doy, Señor, porque no soy gentil y no soy mujer. Aún el pueblo de Dios, el escogido de Israel. La triste realidad, la triste historia de la mujer a través de los siglos y de todas las culturas es que ella ha sido puesta abajo con fuerza extrema por el hombre. Esa es la triste realidad. Solamente, y déjeme decirle, solamente cuando la verdad del evangelio alumbra, es que la mujer ha visto por breves periodos de la historia que se eleva a la posición que debiese tener en la sociedad. Solamente cuando la luz del evangelio alumbra. Porque si no, yo le invito a que usted vaya y examine todas las culturas y usted va a ver que lo que le estoy diciendo es cierto. Verdaderamente, cuán terribles son las consecuencias del pecado. Adán y Eva ni se imaginaban lo que iba a tomar lugar cuando estaban dando el mordisco de aquel fruto que Dios les había dicho, no comeréis de él. Las ramificaciones, las consecuencias quedaron. Dios básicamente les dijo, no sabes lo que te has buscado, pero mira lo que te va a venir ahora. Dios los dio a la decisión que ellos habían tomado. Terrible. Así que Dios maldijo a ambos dejándole los efectos del pecado. Pero, y aquí tenemos que alegrarnos nosotros, pero para los creyentes en Jesucristo. Y gloria a Dios, esto es algo que está al acceso de todo ser humano. Nadie está fuera de esto. Pero los que realizan esto en su vida son los creyentes de Jesucristo. Por el poder del Espíritu, el hombre y la mujer pueden ver mitigados, disminuidos, moderados los efectos de la maldición por el pecado.
¿Y cómo es que Dios responde ante ello? Dios da su espíritu al hombre, Dios da su espíritu a la mujer, y Dios ahora hace posible que el hombre y la mujer puedan tener la disposición, la predisposición, la inclinación del alma hacia esta actitud humilde que se llama sumisión. El hombre y la mujer entonces son llamados. Este es el antídoto divino para haber corregido lo que de otra forma no se puede corregir. Para ver que se dé un reverso a lo que de otra forma sería lo natural, ¿ok? En una condición pecaminosa. Dios llama al hombre y a la mujer y le dice, tú, mi amado hijo, mi amada hija, tú tienes mi espíritu y yo puedo hacer posible en ti ahora lo que jamás sería posible para ningún ser humano, que tú tengas esta predisposición, esta inclinación a humildemente someterte a tu esposo, a tu esposa. Bendito sea el Señor. Esta pues sumisión es esta actitud humilde que se requiere en el esposo y en la esposa para que se restaure la armonía y la paz en el matrimonio y la familia. Es por eso que tenemos que ir a Génesis, entender lo que tomó lugar allí para entender hoy lo que pasa en todo matrimonio y en toda familia. Y cómo solo siendo salvo, lleno del Espíritu y sometiéndose es que se puede dar reverso a los efectos, mitigar los efectos de la maldición sobre el hombre y la mujer. Así que teniendo todo esto como trasfondo, examinemos la sumisión a la que la esposa es llamada. Déjeme decirle, vengo primero a la esposa no porque quiera hacerlo, es simplemente el orden que está aquí en Efesios, ¿cierto? No le habla primero a los hombres. Si estuviese primero a los hombres, hablaría primero a los hombres. Pero no es ese el orden. El orden es primero las casadas. Así que, por favor, nadie me lo tome en forma personal, ¿ok? Vamos a examinar esto en lo que el tiempo nos permite. No sé hasta dónde podré llegar, pero vamos a verlo a través de ciertas preguntas. La primera de ellas es, y las respuestas son obvias, las vamos a ver en el mismo texto. Y voy a empezar en el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿A quién se debe someter la mujer casada? ¿A quién se debe someter la mujer casada? Muy bien, aquella persona que dijo a sus propios maridos. A su propio marido, no sus propios porque no es que tiene más de un marido. ¿Ok? La mujer cristiana, ¿cierto? Está casada con su marido. Y acá se asume, dicho sea de paso, en el contexto que es marido y mujer cristiana. ¿Ok? Es lo que se asume, porque le va a hablar a ambos en realidad. ¿Ok? Y entonces vemos que la mujer es llamada a someterse hacia su propio marido. Mire, ya hemos visto que el hombre y la mujer son iguales a los ojos de Dios. ¿Es así o no? ¿Se los he dicho? ¿Sí? Ok, entonces que nadie le quepa alguna duda de que yo pienso de que no hay igualdad entre el hombre y la mujer espiritualmente ante los ojos de Dios. Pero sería miope de alguna persona pensar que el hombre y la mujer son iguales en su constitución por diseño. Es decir, simplemente, ¿usted ha visto a un hombre con curvas? Bueno, hay algunos que tienen curva, pero de llenura, ¿cierto? Quizá anda mal la ilustración, pero no importa. Vamos a continuar con ello. Pero me refiero a las curvas de la fisonomía de la mujer. Dios no hizo al hombre así. Dios ha hecho al hombre, por lo general, con espaldas más amplias, más anchas. La capacidad muscular del ser humano es tal que puede desarrollar músculo más fácilmente que una mujer. ¿Por qué? Porque naturalmente el hombre es más fuerte que la mujer, aunque ese no es siempre el caso. Hay algunas mujeres que tienen más punche que el marido. Pero, por lo general, y hablando por diseño fisiológico, la fisonomía misma del ser humano, por su constitución física, el hombre es distinto a la mujer. Y si alguien objeta a ello, necesita ir al oculista para que se ponga lentes y pueda ver nomás con sus ojos cuán distinto es el hombre de la mujer. ¿Ok?
somos distintos y nadie puede dudar de ello. ¿Por qué es que Dios hizo al hombre así? Los pasajes de Génesis y los pasajes que vamos a leer, no sé si hoy día o la próxima semana en el Nuevo Testamento, indican claramente que Dios le dio al hombre todo lo necesario para que el hombre cumpla con su rol o función. Y él iba a trabajar en el campo y su trabajo iba a ser para el sostén de la familia, el sostén de su esposa, la provisión de su esposa. Él iba a ser principalmente el que iba a cuidar y a proteger a su esposa y familia. El hombre es el que está constituido físicamente para dar ese sentir de protección, de cuidado. El hombre fue preparado desde un principio para tomar cuidado de la provisión del hogar. Y de acuerdo a lo que se nos dice también, ya no solamente por su constitución física, sino también de acuerdo al diseño en la creación, en el orden de la creación, y usted para esto puede venir a 1 Corintios el capítulo 11 o ir al mismo Génesis y ver el orden de la creación. En el orden de la creación, Dios también fue quien diseñó al hombre y a la mujer para que el hombre tomase lo que llamamos en nuestro idioma liderazgo. Y la palabra líder, como les dije, usted vaya al diccionario de la Real Academia y lo único que significa líder es a quien uno sigue. Y eso es el sentido en el cual se habla y se dice. El hombre, pues entonces es el que lidera, es aquel que da el ritmo por el cual el matrimonio y la familia ha de andar. Así que el esposo es la persona que ha de ser, porque dice, mujer, sujétate o sé sumisa a tu propio marido. ¿Sabe lo que esto significa? Esto significa que tu fuente, amada hermana, tu fuente de provisión, tu fuente de cuidado, tu fuente de ternura, tu fuente de protección, tu fuente de liderazgo es tu marido y no otro marido. Hay mujeres que viven, hay veces la vida suspirando por el marido de otro, de otra. Ay, si mi marido fuese como fulanito. No, dice mujer, sé sumisa a tu propio marido. A tu propio marido. Ay, es más, es hermoso en realidad, amadas hermanas. Es hermoso porque habla de posesión. Dios dice, Él es tuyo. Él es tu marido. Hay una mutualidad, así como en Corintios, por ejemplo, encuentras de que dice de que el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo, ni la mujer tiene potestad sobre su cuerpo, sino que el hombre tiene potestad sobre el cuerpo de la mujer y la mujer tiene potestad sobre el cuerpo del hombre. ¿Por qué? Porque hay esta posesión que lleva a una intimidad que jamás se puede duplicar en ninguna otra forma en la sociedad. Solamente dentro del matrimonio puede haber esta mutualidad y esta posesión íntima que lleva a dos personas a formar una sola carne. Solamente en el matrimonio. Y cuando a la mujer se le dice, mujer casada, sé sumisa a tu marido, entre otras cosas, ciertamente que le está diciendo, amada mía, hermana mía, dice Pablo, que tu fuente de protección, que tu fuente de provisión, que tu fuente de ternura, que tu fuente de cuidado, que tu fuente para todo lo que tú necesitas para realizarte, ciertamente que debe estar en el Señor, pero viene a través de tu marido. Y se sumisa a ello. El día de hoy, escuchamos muchos mensajes y venimos de una sociedad que da muchos mensajes acerca de el matrimonio, la relación del papel del hombre y el papel de la mujer, ¿cierto? Hay muchos mensajes. Y entre los mensajes que hay es que para que la mujer se sienta realizada, para que la mujer se sienta llena, para que la mujer se sienta completa, esto debe venir fuera del hogar y fuera del matrimonio. Fuera. Si la mujer cristiana que sale, tengamos presentes, todos tenemos esto cuando venimos del mundo. Y este es un mensaje que ha venido
siendo dado en la cultura, especialmente si usted ha vivido muchos años aquí en Estados Unidos o de cualquier país de Latinoamérica donde venga, es también el mismo mensaje y lo ha sido desde siempre, ¿ok? Yo quiero que usted sepa, el movimiento femenino no tuvo su origen aquí, el movimiento femenino empezó en todas las culturas siglos de antes atrás, ¿ok? Así que yo quiero que usted entienda una cosa, este mensaje es el mensaje del mundo, es el mensaje que tú traes, muchas veces te conviertes y traes, y es el mensaje que debe ser sacado para que se renueve ahora con la verdad de lo que Dios dice. Ciertamente que la sumisión también lleva a la mujer a que ella tenga presente lo relacionado a no querer tomar el lugar del hombre. Pero no solamente es eso. Y se los digo porque hay muchos que solamente se enfocan en ese punto solamente, el querer tomar el lugar del hombre, el querer tomar el lugar del hombre. Sí es cierto, pero quiero que tú entiendas que querer tomar el lugar del hombre muchas veces viene de esta forma. Es que si yo no lo hago, él no lo va a hacer. Hay temor. Hay temor en la mujer. Y muchas veces este temor es infundado, pero muchas veces ciertamente que es el resultado de que nosotros los hombres no estamos siendo sumisos a nuestro rol y nuestro papel bíblico y no estamos proveyendo el apoyo, el soporte, la protección, el cuidado, la ternura, la provisión que nuestras esposas merecen. Y entonces es que la mujer ve que tiene que hacer algo. Y ciertamente la influencia del mundo con el mensaje que da acerca de que la realización, la llenura, el que tú te sientas realizada, viene de fuera de la relación matrimonial, también tiene una influencia. Así que, amada hermana, cuídate, en primer lugar, quisiera decirte, cuídate de encontrar otro o de aspirar en otro que no sea tu esposo, como aquel que es tu proveedor, el que te cuida, el que te protege, el que te da el cariño, la ternura que tu esposo no te da. Sé sumisa a tu propio marido. Dice además de todo esto, otra pregunta más, ¿con qué predisposición debe someterse la esposa a su marido? Versículo 22, la segunda parte, como al Señor. ¿Cuál debe ser la predisposición? Como al Señor. Ahora déjenme decir una cosa. ¿Hay alguien que refutaría que la mujer cristiana debe someterse a Cristo? Nadie, ¿cierto? Al menos alguien que sea creyente. Nadie creo que diga, no, la mujer cristiana si encuentra que Cristo le hace demandas o le manda algo que ella no está de acuerdo, se tiene que pararle a Cristo y decir, yo no voy a hacer eso. No, se entiende que la mujer cristiana es sumisa al Señor Jesús. Y con esa misma predisposición a la cual una mujer cristiana se somete a Cristo Jesús, es con aquella con la cual Jesucristo te llama a que tú te sometas a tu marido, a tu esposo. La sumisión debe ser voluntaria, debe ser gozosa, debe ser confiada. Y quizá al mencionar estas tres palabras, en la mente de algunas de ustedes, amadas, sé que se pueden levantar algunas objeciones. Que mi sumisión sea voluntaria, gozosa y confiada. Un momento. Quizá ahora vamos a explorar un poquito más acerca de esto. Quizá alguna diga, mi marido no es cristiano. ¿Cómo me pides tú, o cómo me puede decir Dios a mí, de que mi sumisión sea un hombre que ni siquiera es cristiano, que no teme a Dios? ¿Cómo me puede decir que mi sumisión sea voluntaria? Mi marido es así y asá. ¿Cómo me pides que sea gozosa si tú no sabes las decisiones que mi marido ha tomado, a dónde nos ha llevado muchas veces? ¿Cómo me puedes decir que sea confiada, que yo confíe en mi marido?
Lo último que puedo hacer es confiar en Él. La respuesta a esta inquietud la encontramos en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, ¿es la mujer cristiana casada con un hombre que no es cristiano llamada a someterse? Y la respuesta la encontramos en Primera de Pedro, el capítulo 3. Dice así: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, ¿ok? Para que también los que no creen a la palabra, ahí está, aquí está el caso de esposos que no son cristianos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí hay algo que Dios le dice, y si este es tu caso, y también dicho sea de paso, se aplica para aquel que está casado con una mujer que no es creyente, ¿ok? Pero principalmente la experiencia dice que el mayor número de personas cristianas son mujeres casadas con esposos no cristianos, ¿ok? No es el reverso, no es cristianos casadas con mujeres no cristianas, sino más bien siempre es como que la mujer es la que se convierte, el marido es el que toma más tiempo. Somos más duros nosotros muchas veces, ¿ok? Entonces, ¿qué le dice Dios a la mujer? Le dice, sí, le dice, por medio del apóstol Pedro le dice, sí, yo quiero que ustedes también se sometan a vuestros maridos, aún hasta los que no creen. Dice, en el caso, dice, ustedes los pueden ganar a sus maridos, es decir, pueden fomentar una atmósfera que sea una buena reputación para que su marido pueda ver por medio de vuestras buenas obras, como diría el Señor Jesús, para que contemplando vuestras buenas obras glorifiquen a Dios el Padre. Pedro tiene el mismo pensamiento acá, para que por medio de vuestra conducta apacible, por medio de vuestra conducta tierna para con Él, por medio de vuestra conducta y todo vuestro conduciros, de que no están fijándose solamente en lo externo, y escuche, digo solamente en lo externo, ¿ok? No, de ninguna forma la esposa debe descuidarse, ¿ok? El punto acá no es de que la esposa ni se peine, ni se pinte, ni se compre ropa bonita, no, en lo absoluto no, ¿ok? Pero sí dice de que ese no sea el enfoque, como que si eso es lo que tu marido requiere. Dice, atavíate hermosamente por fuera, pero más aún por dentro. Un espíritu, una predisposición sumisa, apacible, tranquila. Dice, esto es de grande estima delante de Dios. ¿Sabe lo que Dios te está diciendo, amada hermana, si esta es tu situación? Dice, yo voy a obrar en medio de eso. Yo voy a honrar que tú estás confiando en mí y estás sometiéndote a tu esposo, aun cuando él no sea cristiano, y yo voy a obrar en tu marido. Yo voy a obrar en él. Créeme, confía eso en mí. Así que una de las primeras objeciones, quizá que la esposa casada con una persona inconversa dice, que yo me someta a mi marido voluntariamente, gozosamente, confiadamente, Pedro diría sí, aun con aquellos que no son cristianos. Pero otra esposa diría, y creo que con esto ya el tiempo se me ha ido, vamos a tener que ver el final de esto la próxima semana. Pero otra de las excusas no excusas, perdón, pero otra de las respuestas que hay veces puede levantarse en la mente, el corazón de una hermana, es esta: mi marido es creyente, sí, pero no sabes qué difícil es vivir con él. No es fácil vivir con mi marido. No es fácil. Mira, se me ocurre que quizás si le pregunto a tu esposo si es fácil vivir contigo, tu esposo diría, tampoco es fácil vivir con ella. ¿Ah? Probablemente también tu esposo diría, vivir con mi mujer también es difícil. Y sabes, hermana, amada hermana, déjame decirte lo siguiente, espero que de cierta forma alivie esto. Quiero que sepas una cosa, ningún marido es fácil de vivir con él. ¿Ok? Ningún marido es fácil de vivir con él.
Y ninguna mujer es fácil vivir con ella. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener presente que los dos son pecadores. Los dos tienen la carne, los dos están torcidos. Y aflora una y otra y otra y otra vez aquellas imperfecciones de carácter y de actitudes y de motivaciones que son los que traen conflicto a la relación. Ningún marido es fácil de vivir con él. Ninguno. Así que, déjame decirte, amada hermana, ninguno de nosotros es Jesucristo. Ninguno de nosotros es Jesucristo. Pero quiero que sepas una cosa. Todos nosotros que somos tu esposo, amada hermana, y que somos cristianos, estamos en la trayectoria de ser como Jesucristo. Porque Él ha dicho que la buena obra que empezó el día de nuestra salvación la culminará hasta el día que nos lleve con Él. Y dice también la Escritura que nosotros estamos siendo transformados por el Espíritu como mirando a un espejo, aunque oscuro, pero estamos mirando un espejo a Jesucristo y estamos siendo transformados de gloria en gloria por el Espíritu y su palabra. Así que todo esposo cristiano que está aquí presente es un hombre que está en la trayectoria de ser como Jesucristo. No somos Jesucristo, pero hacia allá vamos. Así que, amada hermana, no desfallezca tu corazón. Sí, el sometimiento que Dios te llama a tener es gozoso, voluntario, es confiado. Confiado no en tu marido, confiado en Dios, que es el que obra. Hay un sentir también en que confías en tu marido, pero la primera confianza es en realidad hacia tu Dios. Así que la sumisión, pues, demanda fe en Dios, amada hermana. Fe en Dios. Someterse al marido cristiano demanda fe en ti. Y sin fe es imposible hacer esto. Tienes que ser una mujer de fe. Cuando la esposa ve que el marido no está tomando las decisiones sabias que debiese de tomar, y cuando la esposa va y le habla al marido y le dice, amorcito, ¿has considerado esto? Amorcito, ¿has considerado lo otro? Y la esposa ve que el marido no está siguiendo lo que la esposa le está sugiriendo, y cuando ve que el marido más bien se le está haciendo la cabeza cuadrada, o en algunos casos rectangular como la del televisor, y cuando ve que se está manteniendo en cierta dureza, ¿qué es lo que la mujer creyente debe hacer? Decir, bueno, hasta aquí nomás te sigo, hasta acá nomás me someto porque estoy viendo que tú estás llevando a nuestra familia hacia el precipicio. No, no. Es duro, es duro. Por eso le digo que demanda confianza en Dios. Demanda confianza para creerle a Dios que Dios va a utilizar aún el caso en el cual el marido sea un cabezadura. Aun cuando nosotros seamos cabezadura, tú puedes tener esta confianza en nuestro Dios. Salmo 55, versículo 22, es precioso. Atesóralo, hermana, porque te va a ayudar tantas veces para con tu marido. Silvia, atesóralo, amor. 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Sí, amada hermana, muchas veces nosotros los maridos somos cabeza dura. Y aunque tú fuiste dada a nosotros como ayuda idónea, no sabemos distinguir muchas veces por orgullo, por dureza de mente, por ser a veces obstinados, no sabemos discernir el consejo que nuestra ayuda idónea nos está dando. Y a veces la dirección que se llama a seguir por el líder de tu hogar, tu esposo, tú sabes que no va a dar buenos resultados. Pero ¿sabes qué? Mantente confiada que aún así haya caída. Tu Dios, mi Dios, dice que nos levantará. No dejará para siempre caído al justo. Puedes tener confianza que Dios en su gran misericordia y que te ha tomado como suyo, como suya, Él nunca deja a ninguno de los suyos postrado. El justo, dice el libro de Proverbios, cae 7 veces y 7 veces se levanta.
Y ese 7 habla de Dios, claramente. No quiere decir que solamente tienes 7 chances, pues la realidad de la vida es que caemos muchas veces, mucho más de 7. Y la realidad de la vida es que Dios muchas veces, muchas más de 7, también nos levanta. Él tiene una promesa para contigo. Él tiene una promesa de bendecirnos. Él tiene una promesa de hacer de tu matrimonio próspero. Él tiene una promesa de hacer que tú disfrutes, seas feliz en tu matrimonio, en aquella relación, que seas llena, que seas realizada, que seas prosperada. Él tiene esa promesa, pero te dice para que la promesa se abra completamente, dice, sométete a tu marido. Sométete. Me falta cubrir la parte de el ser Señor, y eso vamos a verlo la próxima semana, acerca de esta tendencia hay veces que se manifiesta a querer tomar la posición del esposo. Y vamos a verlo la próxima semana con más detenimiento, y va a ser hermoso en realidad, déjeme decirle, hay pasajes que van a traer mucha luz, creo, a todo esto. Vamos a orar. Oh amante Padre, venimos a ti agradecidos por tu palabra y agradecidos por las misericordias concedidas a través de este don que tú lo llamas la gracia de la vida, la institución del matrimonio. Imploro, Padre, de ti, bendición abundante para cada matrimonio aquí presente y ánimo para mis amadas hermanas, a que pongan su confianza en ti y gozosas y voluntariamente accedan a confiar en ti y someterse a sus esposos. A ver en ellos aquellos que por medio de los cuales tú vas a proveer de ellas, para ellas, cuidar de ellas, protegerlas, darles ternura, darles afecto. Yo, Señor, te pido desde ya que tú hagas de cada marido un marido así. De mí, hazlo, y de todos mis hermanos aquí presentes y casados con nuestras amadas hermanas y esposas. Gracias damos, oh Señor, por tu misericordia. Gracias porque en Cristo Jesús es posible recibir esta bendición para que nuestros matrimonios prosperen y sean bendecidos. Sea todo para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.